Alguien me hizo una vez una pregunta, me dice cuántos seguidores tiene en su página y no lo sabía ni qué responder. No voy a negarlo que a veces me afecta un mal comentario, una crítica, pero también hay que reconocer que nos ayuda a ser mejores. De la adolescencia en mi casa pasábamos mucha necesidad y comer un pan la verdad era un lujo. Entonces yo decía, no tiene sentido continuar si el motor que movía este negocio ya no está. ¿Qué hace que un negocio no solo sobreviva, sino que crezca en medio de la crisis? Hoy te lo contamos en Siguiente Nivel, mi querida Luisa. Qué gusto, Annalie y amigos. Efectivamente, y para ello tenemos un invitado muy especial. Se trata de Wilson Flores, propietario y fundador de un exitoso negocio familiar, quien este día nos acompaña para comentarnos, Wilson, ¿qué ha hecho de este negocio uno de los más reconocidos, queridos y aceptados del Ecuador? Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Pienso que tras todo este crecimiento en el negocio, lo más importante es amar de corazón lo que haces. Y yo pues me siento muy cómodo y feliz con mi profesión. Disfruto trabajando porque el trabajo de la panadería es súper sacrificado, forzado. Son muchas horas y arduos días de trabajo de lunes a domingo. Pero cuando amas lo que haces, pues te diviertes. Y mantenerse en el tiempo, pues también es ir innovando. Los clientes te lo piden. Estamos tan digitalizados hoy en día que hay que innovar, prepararse sobre todo sobre las nuevas tendencias, lo que está ocurriendo en el mundo de la panadería. Antes, pues, nos informábamos por medio de la prensa escrita, pero ahora la información viene de todas partes del mundo digitalmente. Entonces, por más que seamos artesanos panificadores, hay que estar a la vanguardia, preparándonos para los desafíos diarios pienso que en todo negocio, hay que estar al día en las tendencias, tanto de alimentación como en cualquier tipo de negocio. Mi querido Wilson, ¿y cómo ha sido esa transformación para alguien que cree en los métodos tradicionales y hacer ese salto hacia la tecnología? Que a muchos nos ha costado el tema de estar al día en la parte de las plataformas digitales, pero que si bien es cierto es una gran ventana, también nos expone a quizás a recibir comentarios o críticas de personas que no se sienten tan conformes o a gusto, porque no podemos agradar a todos, pero aprender de aquellos comentarios y seguir superándonos y exigirnos incluso mucho más. La verdad para mí no ha sido fácil, no es un tema que lo manejo todavía a la perfección, me cuesta, inclusive puedo decir que alguien me hizo una vez una pregunta, me dice cuántos seguidores tiene en su página y no lo sabía ni qué responder. ¿Tenía página en ese momento cuando se lo preguntaron? Ya la tenía, pero es algún tema que no lo manejo, pero estoy consciente de que para nosotros los dueños de negocios y emprendimientos es un tema pues es necesario, es un canal de venta realmente. Y saberlo manejar es otro tema que no todos lo sabemos hacer de la mejor manera. No voy a negarlo que a veces me afecta un mal comentario, una crítica, pero también hay que reconocer que nos ayuda a ser mejores. Wilson, hablemos un poco más de sus inicios, de su historia. ¿Cuántos años tiene este negocio familiar y cómo era la vida de Wilson Flores antes de este emprendimiento? Un poco para poder entender el antes y el después, lo que ha ido usted construyendo en el tiempo y que hoy es parte de su orgullo, de esa entereza y de esa entrega, no solamente para los suyos, sino para quienes tenemos el privilegio de consumir el pan más delicioso del Ecuador. Muchas gracias, de verdad. Me honran sus palabras. La verdad, empecé a la edad de 13 años en un taller de panadería artesanal, limpiando bandejas, pero desde que llegué a ese taller, pues me conecté
sabía que era lo mío, sentía que eso era lo que me encantaba hacer. En mi época de la adolescencia, en mi casa pasábamos mucha necesidad. Y comer un pan, la verdad, era un lujo. Y cuando llegué a este taller artesanal y ver tantos panes en un solo lugar, yo dije, este es mi lugar y aquí me quedo. O sea, y desde ese momento pues empecé a aprender el arte de la panadería, porque no solamente me conformé con ver los panes hechos, sino que quería saber más, quería saber las recetas, quería saber cómo darle forma a esa masa. ¿Usted estaba seguro entonces de que ese era el punto de partida para poder tener su propia panadería y su propio negocio? Hasta aquel entonces no estaba seguro, pero estaba feliz de hacer pan. O sea, digo, estaba muy feliz. No hasta los 22 años que por una calamidad doméstica, mi hijo Eric, mi primogénito hijo Eric, enfermó de una enfermedad terminal. Entonces, en mayo del 97, la familia de mi esposa apuesta por mí, pues la verdad, en aquella época apostar por un artesano panadero era muy, muy difícil, hasta que alguien en un banco o alguien te haga un préstamo era complicado. Entonces, me sentía cómodo trabajando para alguien y haciendo lo que más me gustaba. Cuando me dijeron, ¿por qué no abres tu propio negocio si puedes hacer un exquisito pan? La verdad, nunca había interactuado con el público. Salir de un taller de producción y enfrentarme a las ventas, de enfrentarme a los clientes, a las exigencias de una clientela. Y en la área de la Kennedy, en aquella época, era un sector clase media alta. Entonces, me daba pánico escénico salir a la vitrina, al mostrador. Pero pensando en darle una calidad de vida a mi hijo y tener para sus gastos médicos, fue lo que me motivó a aceptar esta ayuda. Ahora, Wilson, querido, ¿cómo un evento tan doloroso, tan trágico, que a muchas personas quizás nos derrumbaría, hicieron todo lo contrario internamente en Wilson Flores y su familia y lo llevó a esa transformación para afianzarse y convertirse en el empresario y en el hombre exitoso que hoy es? ¿Cómo lo hizo? Muchas personas seguramente nos estamos preguntando porque con tanto dolor alrededor, muy difícil tomar las decisiones adecuadas. Le digo la verdad, no fue fácil porque apenas al mes de haber abierto Panadería Eric, que abrimos en el mayo del 97, el 29 de junio del mismo año, el día de mi cumpleaños, mi hijo fallece. Entonces, cuando yo abrí el negocio, lo abrí pensando en él. Entonces yo decía, no tiene sentido continuar si el motor que movía este negocio ya no está. Es ahí cuando entra la parte o el pilar fundamental que fue mi esposa y me hizo entrar en razón. O sea, había una deuda que pagar. Alguien apostó por mí, no podía defraudarles. Y sus palabras de motivación fueron claras. O sea, ¿por qué no ponemos el nombre Eric a la panadería y así te enfocas en algo que te ayude a sanar ese dolor sabiendo que por medio de este trabajo quizás en algún momento podemos ayudar a alguien o a niños que estaban atravesando la misma enfermedad y sabemos lo costoso que es un tratamiento para esa enfermedad? Entonces eso fue lo que me motivó a continuar pese a las adversidades, ya digo, pese a los recuerdos, porque no fue nada fácil, ya digo. ¿Qué edad tenía Eric cuando falleció? Eric iba a cumplir 3 añitos, tenía 2 años, Era muy 7 meses. tierno. Era muy tierno, pero ya estuvo ahí en Panadería Eric en sus inicios. Entonces, inclusive pues yo lo sentaba sobre la mesa de trabajo y me encantaba verlo pues que jugara con la masa, o sea, y ese recuerdo perdura hasta hoy, ¿no? Porque Me imagino que debe ser gratificante para Eric, mi querida Annalie, y para ustedes, amables eh, seguidores, hoy que escuchamos esta historia, este lado humano, que muestra el lado más humano
de Wilson Flores, dueño de la panadería Eric, debe ser muy gratificante cuando van criaturas tiernas como Eric a disfrutar de un dulce, de un postre, de un chocolate, porque usted ha sabido innovarse, reinventarse y hoy por hoy, que conozco de su historia, esta cobra mucho más valor para mí, para Annalie y seguramente para ustedes. Le cuento una anécdota, o sea, a mi hijo le encantaba el pan de dulce. Entonces, él cogía el pan de dulce y le encantaba lamer la miel del pan de dulce. Entonces, es una receta que no la topo nunca, sigue siendo la misma receta de aquella época. Pese que por obligaciones a veces tengo que salir de mi área de producción, pero siempre estoy monitoreando que se mantenga la calidad de siempre. Entraban clientes con niños varones de la misma edad. Me, me partía el alma, sentía verlo a Eric siempre había un niño que hoy ya es un adulto, tiene 30 años, lo conozco hasta el día de hoy. Tenía un cierto parecido a mi hijo y para él eran los panes gratis siempre que venía. Sí. Wilson, realmente apreciamos y valoramos muchísimo que comparta esto tan sensible con nosotros, con nuestra audiencia, y qué importante también hacer ese hincapié en lo necesario que es esa unión familiar, el apoyo de la familia, el apoyo de su esposa, ahora de sus hijos, para que esta empresa familiar permanezca en el tiempo, no solo como un negocio, sino como un negocio exitoso. También parte de esta clave de este éxito ha sido su preparación. Usted es un hombre que está en constante estudio y aprendizaje. Coméntenos un poco este proceso para que quienes nos escuchen sepan también hacia dónde ir para lograr alcanzar aquellas metas que se propone. Efectivamente, yo, como le mencioné, soy feliz haciendo lo que más me gusta. Entonces yo creía que sabía todo en el mundo de la panadería. Entonces tuvimos la visita de un gran panadero reconocido a nivel mundial, quien visitó Panadería Eric en alianza con una empresa proveedora de insumos de panadería. Cuando él llegó a mi panadería y yo sentí que no sabía nada. O sea, llegó con unas técnicas e innovaciones de primer mundo. Entonces ahí nace mi ansia, mis ganas de aprender y de prepararme. Entonces conversé con él y le dije, el maestro Didier Rosada, a quien le tengo un gran aprecio y tenemos una muy buena amistad, un maestro francés. Entonces le digo, ¿dónde me puedo preparar? O sea, necesito saber más. Creía que me las sabía todas en el mundo de la panadería. Entonces me dice, el mejor lugar, vete a Francia, y me dio la dirección de una escuela, me dio recomendaciones. Pero ahí viene la parte que hablábamos, mi querida Annalie, el apoyo familiar. No lo hubiese logrado si mi esposa no decide asumir la responsabilidad de quedarse en el negocio para yo poder viajar a preparar, a quien le agradezco también parte de mi preparación. ¿Viajó en ese momento? No en ese momento, esperé arreglar bien las cosas, inclusive me perjudicó muchísimo porque se vino la pandemia. Yo ya tenía pagado mi curso, que era de 3 meses, pero se vino la pandemia y todo quedó En stand-by. stand-by. Entonces creí que ya el dinero lo iba a perder porque no sabía cómo se manejaba en otros países, si iba a haber devolución, si no iba a haber devolución, pero las cosas, y cuando uno es creyente, pasan por algo. O sea, de 30 alumnos que nos habíamos inscrito a ese curso, por tema pandemia quedamos 8. Entonces tenía para aprovechar todo el conocimiento de los maestros. ¿Y cómo fue esa experiencia? Cuando llegué, pues la verdad nunca había ido a Europa y yo creía nuevamente que me la sabía toda en el mundo de la panadería. Cuando me encontré con compañeros de diversas nacionalidades, japoneses, chilenos, españoles, italianos, inclusive ellos dominaban perfectamente 2, 3 idiomas. Entonces yo soy un poquito, digamos, no domino las matemáticas. Cuando empezaron con matemática pura y yo pues toda mi vida pesé en libras y en onzas, cuando me encontré con un sistema de pesaje que es a nivel mundial para recetas en la gastronomía de kilos a gramos,
sea, y para mí ya fue un impacto. Yo digo, ¿qué hago aquí? O sea, no encajaba, fue un mundo muy diferente. Muy difícil adaptarse, Wilson, pero lo hizo y lo logró. Pero también sería importante tratar, Luisa, cómo superó aquellas adversidades tan difíciles que muchos negocios lamentablemente no lograron hacerlo, como el tema de la pandemia. ¿Cómo su negocio familiar logró mantenerse? Como le menciono, esta profesión de la panadería, yo digo que la panadería viene de la época bíblica, o sea, es un negocio bendecido y tuve la oportunidad que no tuvieron muchos negocios y quizás hoy por hoy ya no existen, de vender alimentos. Entonces fuimos considerados por las autoridades personal de primera línea. De hecho, pues digamos que soy uno de los valientes que una de las estrategias era no ver noticias. Cuando tuve la oportunidad de vender pan, salí a trabajar y vendía muchas instituciones que funcionaban, entre ellas los hospitales, que no pararon nunca. Entonces, cuando tuve la oportunidad de venderle a los hospitales, inclusive, ya digo, se vendió mucho más. O sea, lo que para unos, desgraciadamente, la pandemia los acabó, para mí fue una oportunidad de trabajo. No sin antes descuidar el tema de mi equipo de trabajo. Cuando yo tomo la decisión de pese a no conocer lo que estábamos enfrentando, converso con mi gente de confianza y les digo quiénes están dispuestos a trabajar, porque uno no podía obligar a nadie. Así es. De principio solo conté con 2 personas, o sea, ok, vamos a hacer 3 personas pan y se acabó. A medida que pasaban los días y las necesidades en la casa de cada uno de ellos era mayor, se iban uniendo a mi equipo de trabajo. Y pues fue una estrategia muy, muy buena hacer un centro de acopio donde que hicimos una cocina comunitaria, el personal no se movía por no contagiarse en el transporte público, por no arriesgar a sus familias. Entonces nos concentramos en un solo sitio y gracias a Dios puedo decir que nadie de mi personal se contagió y pudimos sacar adelante. Le digo, y también sacrificar la familia, porque como yo salía a trabajar, llegaba a proveer de pan a los hospitales inclusive, entonces nadie me quería en mi casa, entonces tenía ¿Y que usted se quedarme. contagió en algún momento? Gracias a Dios nunca en aquella época. Mire usted. Después me contagié, pero con ese virus que decían Ya con las variantes que se presentaron luego. los nombres, pero en aquella época, gracias a Dios, porque uno de los requisitos para poder proveer a los hospitales era siempre estar en constante Valoración y saber que para usted estaba poder, sí, limpio. para saber que estaba limpio. Claro, Entonces, eso también para mí me servía muchísimo, porque hacerse un examen en esa época era costoso. sin duda. Yo me hacía exámenes, digamos, sin costo por proveer a los hospitales. Oiga, Wilson, veo que se suma y es parte de su esencia ese sentimiento, Annalie, de un hombre solidario, porque como usted bien nos lo cuenta y ustedes han escuchado, queridos seguidores, Wilson tuvo una necesidad de pobreza, supo lo que era el hambre y lo dice muy bien y ahora que lo escucho, el pan es un alimento de bendición, no en vano Dios enviaba el maná del cielo que venía a ser como el pan primero y luego pues nuestro Señor compartió ese pan con los discípulos. Bíblicamente dicen, Así del es. cielo llovió maná y dicen que fue el trigo. Exactamente. Bíblicamente hay varias opciones, varias versiones, pero dicen que la maná que cayó del cielo fue el trigo. Así es. Ahora, usted respondiendo a la muy acertada pregunta de Annalie, hablaba acerca de cómo vivió y cómo enfrentó la pandemia. Yo le pregunté, y esa pregunta había quedado suelta y en el aire, ¿qué tiempo tiene este negocio familiar desde su creación hasta la presente fecha? ¿Y cuántas veces se ha caído Eric y ha vuelto a levantarse? Porque la pandemia es un episodio, pero sé que nos ocurre a todos y más aún a un emprendedor y a alguien que tiene un negocio, que no siempre todo es color de rosas y que más allá de la pandemia muchas veces nos caemos y nos levantamos. Y el que vence y el que logra
es aquel que no el que menos veces se cae, sino el que a pesar de las veces que se cae, se pone de pie de nuevo. Después de la pérdida de mi hijo Eric, es un tema que casi no lo toco, lo voy a contar porque así lo quiero decir ahora. Mi esposa quedó embarazada a los 5 años de una niña y le pusimos como nombre Erika. Entonces, para nosotros fue algo hermoso, algo que volvió a nosotros lo que hacía falta en la casa. Pero bueno, lo voy a hacer rápido, no quiero ahondar porque me afecta muchísimo. Desgraciadamente, Erika contrajo la misma enfermedad del hermano a la misma edad de él. Pese a todo lo que humanamente hicimos, Erika falleció antes de cumplir 4 años. Fueron otro de los episodios que no logro superar todavía, me afecta cuando me acuerdo. Y entre esos, otro episodio que también marcó no solamente a mí, sino a un país, cuando entramos al tema de la dolarización. Para mí era durísimo, como les mencioné. No soy un perito en las matemáticas y de un día para otro te dicen hay que cobrar en dólares. Entonces, si todos los días cobrabas en sucres, cobraba en un cajoncito de madera y para mí era fácil dar el vuelto, amaneces con que tienes que cobrar en dólares al siguiente día. Y hubo dinero guardado que tal vez se pulverizó. A eso voy, o sea, después de no haber tenido nada, Dios me dio la oportunidad de ganar más de lo que ganaba como artesano panadero. Mi pensamiento siempre fue ahorrar. Entonces, ahorré, me limité de muchísimas cosas. Mi esposa y yo, quizás de una buena ropa, de unos buenos zapatos, inclusive de tecnología, pues teníamos la televisión que me regaló mi suegra en blanco y negro y a pesar de tener ya un trabajo, no pensamos en remodelar muebles ni nada por ahorrar y en algún momento comprarnos una casa y de pronto te viene el tema del congelamiento bancario, o sea, que te quedas con un papel después de haber guardado tanto. Qué difícil, Wilson, y qué duro, pero eso demuestra la fortaleza no solo de el comerciante, del hombre trabajador, sino del hombre familiar que ha hecho hasta lo imposible por mantener adelante y sacar adelante a los suyos. Pero dentro de todas estas decisiones y este largo camino que usted ha tenido que pasar, ¿cuáles han sido las más difíciles en tomar? ¿Hay algo de lo que Wilson Flores se arrepiente? Quizás no. Pienso que las decisiones que he tomado, no haberme preparado antes. ¿A qué edad empezó a prepararse? Empecé hace poco, hace 5 años. Digo, no, siempre me enfoqué y fui muy conformista, quizás en hacer pan de dulce, briollo, enrollado, pan mixto, palanqueta y baguette. Entonces sabía dominar muy bien esos panes y era feliz conmigo mismo. Entonces cuando ya quiero prepararme, ya el mundo de la panadería, de la gastronomía había evolucionado muchísimo. Sería de lo que me arrepiento, no haberme preparado antes. ¿Y qué lecciones de vida le dejan cada uno de los episodios amargos y dolorosos que le tocó vivir, tanto en lo familiar, que el primero fue el punto de partida para iniciar el negocio, y de los que vinieron posteriormente? El deceso de su segunda hija, el tema del congelamiento bancario, el tema de la pandemia, el tema de no haberse preparado con antelación. ¿Qué lecciones de vida le deja esto a Wilson Flores? Fe. En una sola palabra, fe. Que nunca perdamos la fe, sobre todo la humildad, porque somos tan vulnerables ante los ojos de Dios. Hay un ser supremo, independientemente a cualquier religión, y respeto muchísimo eso, hay un ser supremo a quien le debemos todo. Y quien pues nos juzgará en algún momento por nuestras acciones. Pero siempre estar cogidos de la mano de Él y con muchísima fe que todo se puede lograr. Ya digo, pese a las adversidades que tengamos, tengo una anécdota que contar en la dolarización. Adelante, por favor. Al frente de Panadería Eric
está el Asilo San José y el Plaza Añín, que en aquella época los ancianitos eran uno de mis clientes que cruzaban a comprar el pan. Y uno de los ancianitos que llega, no muy ancianos, 60 años, 65 años, me llega a comprar un sucre de pan, pero ya estamos dolarizados. Y le digo que no, esa moneda ya no la recibimos, que lo siento mucho, que me lanzó la moneda de un sucre en la cabeza que se me hizo un chinchón. Y esa moneda la guardo hasta el día de hoy como un llavero, o sea. Y por supuesto que le regaló O el sea, pan. la perforé, pero le tuve que dar el pan porque si no me venía peor. Y la conservo hasta el día de hoy. Y ya digo, porque son de las cosas, ya digo, que enfrentamos, pero son anécdotas que te quedan para el resto de la vida, ya digo. Ahora, Wilson, ¿cómo se maneja esta situación de no tener ni siquiera para comer muchas veces, como nos lo indicaba al inicio de esta conversación, y manejar un negocio familiar que implica evidentemente un mejor estilo de vida, incluso poder darse ciertos lujos? ¿Cómo no perder el horizonte? Que en muchas ocasiones a muchas personas les pasa y se olvidan de eso tan importante que usted mencionaba, que es la humildad. Les digo personalmente, en mi caso, y con mis hijos que tengo, gracias a Dios, siempre les recuerdo de dónde venimos, de lo que debemos hacer. Te digo, y yo diría, no lujos, gracias a Dios, porque no soy persona de lujos, ya digo. Y trato de practicar con el ejemplo a mis hijos, de involucrarlos siempre al lado humano, al lado de la humildad, porque cada plato de comida que tenemos en la mesa, pues, es una bendición. A mí personalmente me da lo mismo comerme un filete de carne que comerme una sopa de queso. O sea, me viene igual, disfruto las dos igualito. Ya digo, y lo mismo me da comer en un restaurante que lo hago por mis hijos o por un compromiso social, que comer en la mesa de trabajo con mi personal. Pero ¿dónde disfruto más? Donde esté mi familia y donde esté mi equipo de trabajo. Qué mensaje tan maravilloso. Realmente queremos agradecerle, Wilson, por compartir estas experiencias de vida tan dolorosas que lo marcan, que lo han marcado durante su trayectoria, pero que también sirven como inspiración para muchas personas que quizás están pasando momentos muy dolorosos y que no saben cómo afrontar. ¿Qué mensaje final usted quisiera darles a las personas que precisamente están pasando por cosas difíciles y que no tienen familia o no tienen un amigo o están hasta sin trabajo y no saben cómo sobrellevar la situación? Les digo que trabajo hay. Yo lo veo diariamente, lo palpo en la calle y yo a veces me pregunto y digo, ¿por qué esa persona no trabaja? Porque cuando uno busca, lo encuentra. Todo depende, ya digo, las ganas que uno ponga hacia lo que uno quiere hacer y hasta dónde uno quiere llegar. Puedo decir que experiencias personales mías y personal que tengo actualmente, que también pues los he rescatado inclusive tengo una anécdota de un colaborador que estuvo sumido en el mundo de la droga y le di la oportunidad de trabajar en Panadería Eri. ¿La aprovechó? Varias veces volvió a caer, le volví a dar las oportunidades y puedo decir que hoy es el matemático de la panadería. Ese chico es una mente extraordinaria en las matemáticas. Ya digo, es un otro ejemplo de superación. Cuando uno quiere superarse, pese a las adversidades, ya digo, y puedo decir, ya digo, pese a que no confiaba en él por su situación de calle, por su situación de droga, pues yo confío en él y siento que él me cuida las espaldas cuando trabajamos juntos. Entonces, y él trabaja de la mano conmigo. Inclusive me conoce tanto a mí como yo lo conozco a él, que antes que yo le dé una instrucción, él la hace. Wilson, ¿hay algo que le haga falta para ser feliz? ¿Qué preguntas? No, nos ponen a pensar y nos mueven hasta la última fibra. Me dejó sin palabras, ya digo. Tengo miedo a veces que, gracias a Dios,
porque es una bendición tener un techo, un plato de comida, un trabajo. Y digo, Dios mío, merezco tanto tu bondad. Entonces, eso puedo decir, ya digo, y disfrutar cada día como si fuera el último de nuestras vidas, porque mañana no sabemos. Pero si hoy Dios nos da la felicidad de tener un alimento en la mesa, tener un techo que nos cubra, tener una cama, yo digo, a veces me acuesto en mi cama y la siento tan cómoda. Y recuerdo cuando en ocasiones he tenido que dormir hasta en el piso, digo, Dios mío, grandes son tus bendiciones. Claro que sí. Wilson, verdaderamente en lo personal, y estoy segura de que también es tu sentimiento, querida amiga, y el vuestro, ha sido una maravillosa entrevista. Me ha conmovido hasta la última fibra del corazón y siento que en algo me identifico mucho con usted, y es en el hecho cierto de la importancia de fortalecernos en la fe, de no dudar jamás de la misericordia del Creador. Y tal vez como reflexión final de mi parte, luego de escuchar su testimonio de vida, siempre le admiré, pero hoy por hoy, que conozco la historia del ser humano detrás de ese empresario que le pone garra y pasión a lo que hace, déjeme decirlo que lo admiro mucho más y que, digo entre mí, a veces nos lamentamos y nos sentimos muy tristes por cosas que no tienen verdadero valor o importancia. Pero cuando nos tocan aquello que más amamos, que después de Dios es nuestra carne, nuestra sangre, que son nuestros hijos, solamente allí comprendemos el verdadero valor y la importancia de amar en vida aquello que tenemos. Así que solamente de mi parte y de quienes hacemos siguiente nivel, agradecerle por su experiencia, por compartir esa historia de vida, que es la historia de vida de un hombre admirable. Mi respeto y mi consideración para usted y que Dios le continúe bendiciendo porque su vida inspira a muchas vidas. Amén, muchas gracias. Y yo también quiero decir que admiro muchísimo a todo y cada uno de los artesanos panaderos de nuestro país y del mundo que trabajamos, porque es un trabajo arduo, de muchas horas de trabajo, de noches sin dormir, pero que es un trabajo digno y noble. Hacer el pan es algo bíblico. Y hay un dicho que se utiliza muchísimo en Europa. El éxito y el futuro de la panadería artesanal es volver a usar técnicas del pasado. Hagámoslo de la mejor manera. Con este mensaje quiero decirles que a poner todas las ganas que se puede, que trabajo en el país hay. Sobre todo, saber ahorrar. Me pasa personalmente a mí. Y dice un dicho que también mientras más tienes, más gastas. Pero no debe ser así. Wilson, querido, qué importante. Le agradecemos muchísimo y se quedan muchos temas pendientes que los vamos a tratar con usted porque es un capítulo que nos inspira, que nos llena, pero que sobre todo nos genera ciertas incertidumbres de tener aún más esas claves de éxito y que las vamos a conocer en próximos capítulos que grabaremos con usted. Así que Muchas gracias gracias, nuevamente. muy amables. Muchas gracias a ustedes. Claro que sí, y esto ha sido Siguiente Nivel. Síganos a través de todas nuestras plataformas digitales. Será hasta la próxima. Siguiente Nivel llega gracias a Doctor Gustavo Pico, Salud y Tecnología Moderna. Futuro Dental, construyendo sonrisas. Mason Eric, productos exclusivos para todo evento. Allergo Kids, adiós alergias. Rocha y Asociados, consultores jurídicos. Hotel Treat by Wyndham Guayaquil.